siglo XIX. El liderazgo de este movimiento lo va a asumir una persona muy controversial, Vivanco, un caudillo... Manuel Ignacio. Muy tradicional, sí, Manuel Ignacio de Vivanco, un caudillo muy tradicional, muy conservador, él mismo, que se opone a Castilla más por principios y por rivalidades personales. O sea, algo muy curioso va a ser un movimiento que es descentralista por su propia naturaleza, ha de ser liderado por una persona que no va a tener un proyecto descentralista, sino más bien un proyecto al parecer muy conservador también el mismo. Vivanco trajo las tropas, fundamentalmente arequipeños, pero no exclusivamente, hasta el Callao. Su pretensión era capturar Lima. En ese momento, Castilla estaba en el norte, Castilla había dejado Lima, había ido a combatir a los sublevados del norte, y Vivanco pensó que era la oportunidad para capturar Lima sin mayores problemas. Se desembarcaron esas tropas en el Callao y tuvieron una amarga sorpresa. El pueblo chalaco se había armado y formado una milicia que fue reforzada el día anterior por dos cuerpos del ejército. El primero eran las tropas que estaban a cargo del Real Felipe, eran pocos. Y el segundo era una columna dirigida por Manuel Díez Canseco, cuñado de Castilla, que estaba casado con su hermana. El caso es que los chalacos se enfrentaron a las tropas de Vivanco y las derrotaron en un duro combate librado en las calles del puerto. La guarnición normal del Callao no era mucha, pero sin embargo es incrementada por la milicia. La milicia, es decir, civiles, sobre todo gente de mar, gente del puerto, que se asume la defensa del Callao. Lo que se conoce es que las fuerzas de Vivanco con las fuerzas locales han batallado durante varias horas a lo largo y ancho de las calles del Callao, que el Callao no era muy grande en ese entonces, pero digamos tenía muchas calles, y los combates han sido bastante cruentos. Quienes van adelante son los bomberos, los jóvenes, los pescadores, los cargadores del puerto, organizados en ese momento para enfrentar a los vivanquistas que habían entrado en la madrugada por la boca del río. Cerca al río nada más han entrado por las calles del Callao, pero a bayonetazo limpio, y allí cuando ya estaban en la Plaza Matriz, se les ha... Había sido el enfrentamiento. Sí, el enfrentamiento ha sido, desde antes fue. Ya. Fueron enfrentándose de todas las calles. Cuando las fuerzas de Vivanco se dan cuenta que no es posible tomar el Callao, porque la resistencia es demasiado fuerte, deciden regresar a las embarcaciones. Y los del Callao les dicen, no pueden salir ustedes. Y les niegan las lanchas. Retiran las lanchas de la playa, nadie puede salir. Y las fuerzas leales al gobierno de Lima capturan a 3.000, 4.000 personas, o sea, combatientes. O sea, es terrible realmente la situación. Vivanco estaba en el barco, Vivanco no bajó. Vivanco estaba más bien a la espera de buenas noticias, mirando seguramente desde el barco qué cosa es lo que pasaba, a ver qué embarcación se acerca a su propio barco, si suya o ajena, hasta que se da cuenta pues de que ha perdido. Y Vivanco se retira más bien hacia el sur. En reconocimiento al valor del pueblo chalaco, en defensa de las libertades y contra el intento de golpe autoritario de Vivanco, el Congreso le otorgó al Callao, el mismo día de los enfrentamientos, el título de provincia constitucional, que hasta hoy ostenta con legítimo orgullo.
Ese título en realidad encierra el reconocimiento de su autonomía con respecto a la capital. Es por ello que en ese mismo año, 1857, ejerció el cargo de alcalde del Callao el primer burgomaestre de Chalaco, Manuel Dulanto. Así, el Callao obtuvo su autonomía, luchando al lado de la capital y venciendo a una rebelión paradójica, porque los insurrectos eran provincianos, luchando contra el centralismo, aunque a la vez estos insurrectos estaban dirigidos por un liderazgo conservador, liberal y centralista. Esa fue la causa del Callao en 1857. Luego vendrían episodios heroicos que terminaron de configurar la recia personalidad chalaca. Se trata del 2 de mayo de 1866, la resistencia también en la Guerra del Pacífico y otras numerosas causas civiles. Pero no ingresaremos a ellas en este programa. Nos detenemos en la sublevación de 1857 porque en este año, 2007, se celebra su sesquicentenario y nuestro interés es relevarlo como el comienzo de una situación legal que los chalacos, a lo largo de su historia, consideran esencial con justa razón: su autonomía política con respecto a Lima.